Vale, pues Listo, buen día. nada, vamos a compartir. Oh, mira, ahora sale de una vez compartir esta ventana. Ya ni quiere necesidad de darle acá el compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien. Vale, pues la sesión de hoy continúa con las que hemos hecho de RCP, que esa sería prácticamente la tercera del tema, la segunda de lo que tendría que ver con los algoritmos, pero tercera si tenemos en cuenta la parte de terapia eléctrica. Y esta parte va dirigida a lo que es parada cardiorrespiratoria presenciada en áreas monitorizadas, como sería, por ejemplo, la UIR, ¿vale? Ese es el área que vamos a tratar de cubrir y es la singularidad que tiene, pues, estar en un sitio tan vigilado como una UCI. Entonces, en estas guías ILCOR RC ya se habla con más especificidad o más centrado en lo que es la prevención y los sistemas, y entonces hablan de lo que llama el sistemas que salvan vidas. Y eso lo que quiere decir es que hay que detectar de manera precoz el deterioro clínico y, de ser posible, anteceder a la parada, y que debe haber una respuesta inmediata ante las alarmas de monitorización. Las alarmas no son para apagarlas, las alarmas son para ver qué es lo que está pasando. Y luego, otra cosa que es importante, que también es una singularidad de tener un sitio que está, pues, monitorizado y demás, es que además de que podemos ver en qué momento tenemos o recuperamos la circulación espontánea con mayor facilidad que en otras áreas, como si fueran extrahospitalarias, algo que recalca mucho la guía es que necesitamos gente no solamente que sobreviva, sino que esté bien. Entonces hay que hacer lo posible para que la recuperación funcional se dé. Y hay marcadores pronósticos de daño neuronal nuevos que antes estaban más en investigación y que han empezado ya a introducirse, que los iremos mencionando. Hay unos objetivos hemodinámicos postparada que son más estrictos, y en cambio, por ejemplo, lo de la hipotermia, que ya lo mencioné en algún momento, ha dejado de ser algo imperativo, y de hecho lo que se trata de buscar es normotermia y evitar la hipertermia. ¿Vale? La cadena de supervivencia, que ya lo hemos mencionado, que el segundo eslabón se había fusionado, de manera que ahora no solamente es en ese punto metemos lo que son las compresiones tempranas y la desfibrilación lo más pronto posible. Y eso es importante porque, lo que les decía, aquí los pacientes están monitorizados. Inicialmente deberíamos reconocer precozmente el paciente que se está deteriorando. De esa manera podremos dejar todo preparado por si el paciente va a entrar por ejemplo, si hay una Preparada. ventilación, claro, hay que estar preparados para la parada, o sea, preparados. Muy bien. El caso nuestro particular, por ejemplo, el paciente que está con ventilación no invasivo, con soporte respiratorio no invasivo, con LAF, y que se ve que la evolución es mala, pues podemos ir ya listando las cosas para la intubación. En el paciente que vemos que hemodinámicamente empieza a ponerse peor, a pesar del soporte y demás, pues podemos dejar ya el carro cerca. Las taquiarritmias podemos irlas viendo, o las bradiarritmias, y podemos dejar, por tanto, el desfibrilador cerca. Incluso podemos ir colocando parches y dejar los parches puestos. O sea, hay una serie de cosas o de medidas o de ventajas que tiene el tener un paciente monitorizado, como que dicen acá. Jason en direct, ¿qué? Espérate un segundito. Espera, a ver qué es lo que dicen. Algunos virreces. Yo puse. Ah, vale, vale, ¿eres tú? ¿Qué es esto? Vale, eres tú. Juanpa. Juanpa, me ha Yo sabía distraído. que te salía ahí. Sí, me ha salido en el reloj. Perdón que he dejado de compartir pantalla. Ah, pues sí, ahí 6, 7. Bien, pero buena intención, me gusta. Vale, entonces, estábamos diciendo que, La preparación. que había que, exacto, que prepararse para que no vaya a ocurrir las cosas, y en caso de que ocurra, debe haber una manera de que se haga una activación emergente, y de que haya una especie de código de parada entre nosotros mismos, ¿vale? Esto parece una estupidez, pero hemos tenido los dos extremos, desde la enfermera que llega a decir,
oye, ¿por qué no te acercas que el paciente de la cama 2 parece que está mal? Y uno va y de repente está parado. Hasta el otro extremo de es, corre, corre, que algo está pasando en la 5 y uno va y el paciente ya está bien. Era una cosa que era... Entonces, en todo caso, deberíamos de hacer lo posible por universalizar. Y en el caso de, por ejemplo, en América, en Estados Unidos y en el resto de toda América, se suele utilizar códigos de colores. Y cuando alguien se para, uno dice código azul y de esa manera nadie se asusta, pero todo el mundo sabe de qué se trata y todo el mundo se acerca a iniciar la reanimación. Acá eso de los colores no lo tienen incorporado porque esto es Europa, en Europa no se usan colores, pero sí se podría decir código parada y ya está. Y de esa manera vamos todos a donde digan código parada, en box 2 en box 3 o lo que sea. ¿Vale? Importante no correr, hacer las cosas bien. Quien corre mucho se cansa Se cae. o se cae, pero de ahí a que haga las cosas mejor, no se hace mejor. Importante la RCP de alta calidad, hay que minimizar las interrupciones, eso se ha dicho hasta el cansancio en todas las guías. Y la desfibrilación precoz es lo que les digo, ahora está dentro del segundo eslabón y es ritmo desfibrilable presenciado chispar. Tan pronto esté el desfibrilador, chispar. No dudarlo, no empezar, voy a hacer un ciclo completo de compresiones, no, chispar, porque lo tienen precisamente monitorizado. Y bueno, lo otro que son los casos por resucitación y recuperación, pues de eso ya lo hemos hablado. Em, la parada presenciada en la UBIR, pues es lo de siempre, ¿no? O sea, los tenemos monitorizados, los tenemos en un medio que nos permite ir viendo qué es lo que ocurre. Vamos a tener un trazado electrocardiográfico en nuestros monitores y pues vamos a tener ritmos desfibrilables y no desfibrilables, ¿vale? Entonces, aquí hay alguna novedad que ya lo mencioné en algún momento en terapia eléctrica y es, un paciente me puede entrar en un ritmo de parada y puedo ver algo como una taquicardia ventricular sin pulso, como lo que se ve arriba, ahí no tengo duda, pero en lo de abajo veo, por ejemplo, una fibrilación ventricular fina. Esto, alguien me puede decir, oh, ¿y eso no es una sistolia? Entonces pongamos más bien adrenalina y sigamos reanimando. No, la guía ahora dice, si yo tengo la duda de si es una fibrilación ventricular, chispo y luego sigo haciendo. ¿Por qué? Porque es más probable que si se trata de una fibrilación ventricular, que es un ritmo desfibrilable, el paciente salga con el chispazo, a que si es una sistolia, pues vaya a salir. ¿Vale? Entonces, por eso, si hay la duda, se chispa, se sigue haciendo compresiones y ya luego veremos. ¿Vale? Por tanto, los puntos a partir de eso, en lo que son los ritmos desfibrilables, pues confirmamos, en el caso, por ejemplo, paciente de la cama 3, se confirma que hace una fibrilación, una taquicardia ventricular. ¿Cómo lo hacemos en ese primer paso? Pues yo llego allá, veo lo que hay en el monitor. Si el desfibrilador está conectado a accesible menos de 10 segundos, lo que tengo que hacer es, esos 10 segundos los he gastado comprobando que el paciente está muerto. Por tanto, no es necesario inmediatamente iniciar compresiones. Puede haber otro escenario, es que el paciente haya hecho el ritmo, enfermería avise y cuando uno llegue ya están ellas haciendo compresión. Entonces ahí será importante identificar rápidamente el ritmo, porque si el ritmo es una fibrilación, lo que hay que hacer es chispar, no retrasen el chispazo. Y hay varias estrategias, entonces eso como lo quieran hacer. Una de dos, podemos empezar a hacer chispazo, ciclo de compresiones, luego verificar, pero lo que cada vez tiene más evidencia es que si es una parada presencial, yo puedo hacer 3 descargas consecutivas. ¿Vale? Y esas 3 descargas consecutivas pueden hacer que se resete el sistema eléctrico del corazón y mira, lo he cambiado de ritmo y ya está. Importante, si yo hago 3 chispazos seguidos, que es una estrategia que es correcta, esos 3 chispazos para fines de la reanimación, y en eso son muy claras las guías, cuentan como uno, ¿vale? O sea, no quiere decir eso que después de los 3 chispazos, entonces en el siguiente ciclo ya doy adrenalina y puedo dar amiodarona. No, ese cuenta como uno. De manera que las adrenalinas y la amiodarona y demás se darán a los 3-5 minutos e iremos a ese ritmo. 3-5 minutos, 3-5 minutos, 3-5 minutos, ¿vale? Si falla el protocolo estándar, es decir, si falla eso que estamos diciendo, ya lo hemos mencionado también en terapia eléctrica, puedo hacer un cambio de vector, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de tener en mis parches de la manera habitual, coloco uno o sea, anteroposterior, uno adelante y otro atrás, o puedo hacer
algo que es un poco más complicado porque para eso necesito dos desfibriladores y hacer una desfibrilación doble sincrónica, ¿vale? O sea, poner, bueno, luego les mostraré las imágenes, pero te pueden poner cuatro parches, dos equipos distintos, desfibrilo de uno, luego desfibrilo del otro y voy haciendo así, ¿vale? Y ya está. Y luego 2 minutos más de reanimación y ya puedo empezar a administrar adrenalina o amiodarona según el ciclo, ¿vale? Y eso es lo que les estoy diciendo. Si se dan cuenta, aquí está la desfibrilación secuencial doble, que era lo que les decía, ahí están los cuatro parches, que sería sencillamente una configuración convencional más una anteroposterior, el cambio de vector. Y importante que lo tengan en cuenta, sobre todo aquí en la UIR, si un paciente se les para acá, es muy habitual que el ritmo que hagan sea una actividad eléctrica sin pulso. Por tanto, piensen que debe ser una de las causas, tiene que ser una de las T's o una de las H's. Piensen rápidamente en el neumotórax de atención o que de pronto el paciente ha sufrido un taponamiento cardíaco, ¿vale? Y esos son digamos, las H's críticas aquí en la UCI y las T's críticas en la UCI. La H, pues, de hipoxia. Hay que mirar que el tubo no se haya salido, que no se haya desconectado el ventilador, que no haya una obstrucción en el sistema. Miren que no esté el paciente hipovolémico, sangrando, que no haya hipohipercalemia, que para eso pueden pedir un agaso y tener rápido el resultado. Y las test críticas acá era lo que les decía, neumotórax, el taponamiento, y dentro de la trombosis, tanto el TEP masivo como el infarto agudo de miocardio. De las cuatro H y las cuatro T, las únicas que no mencioné fue lo de tóxicos y lo de hipotermia, porque habitualmente pues el paciente aquí no está hipotérmico, ¿vale? Lo de tóxicos, sí, tengan en cuenta que afortunadamente no suele pasar, pero puede ocurrir que haya algún error en la administración de medicamentos y se administre algo que puede ser arritmogénico, ¿vale? Por ejemplo, un error en la administración de potasio, ¿vale? Entonces, Ok. eso tenerlo en cuenta, porque no quiere decir que el hecho de que esté en un espacio seguro necesariamente no puedan cometerse errores. Volvemos a lo mismo en cuanto a la calidad de la RCP y la vía aérea. Aquí hay algo importante. Además de que hay que minimizar las interrupciones y dicen que tienen que ser compresiones de calidad, que tienen que ser con una depresión de al menos 5 o 6 centímetros, ritmo 100 a 120, todo lo que ya hemos mencionado previamente. Es fundamental que no se hagan paradas innecesarias para comprobar ritmo. La vía aérea, no se obsesionen con la vía aérea. O sea, la vía aérea es importante, pero no es o sea, lo más importante de la vía aérea es mantener al paciente con la A. O sea, lo más importante ahí es vía aérea permeable, no tanto que esté intubado. Si yo tengo un paciente bien hiperextendido, veo que lo estoy ventilando con el ambú de manera correcta, no pasa nada. Puedo seguir haciendo la reanimación mientras después de 2 o 3 ciclos ya tengo la capacidad de poderlo intubar, pero lo importante es sacar al paciente del paro, ¿vale? No obsesionarse con eso y más bien sí vigilar que lo están ventilando, porque yo puedo tener un paciente con una buena cara y no estar entrando aire porque sencillamente la lengua se fue para atrás porque estoy en una mala posición y estoy dejando fugar el aire, entonces el paciente lo sacamos del paro, pero queda con lesión neurológica irreversible, ¿vale? Y en caso de que ya tenga, como ocurre en la mayoría de pacientes de la UCI, ya lo tengo intubado, pues no tengo necesidad de interrumpir las compresiones para ventilarlo, sencillamente lo sigo ventilando. Eso sí, evitar la hiperventilación. Si lo tengo con el ambú, con el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, evitar la hiperventilación porque además de que la hiperventilación barre el CO2 y puedo tener en la cabeza lesiones malas por vasoconstricción, lo otro es que me va a empeorar el retorno venoso, porque cada vez que vaya metiendo aire, si meto muchísimo volumen, pues lo que haré es empeorar el retorno venoso. Si lo tengo puesto en el ventilador y está en volumen control y no empieza a dar problemas por presiones el ventilador, podría hacer la reanimación con el ventilador puesto. Eso sí, tiene que estar en volumen control. Y algo importante que muchas veces no se hace es, si el paciente se para, pidan un capnógrafo. Aquí hay capnógrafos, pues que pongan el capnógrafo y con eso van viendo las curvas del capno. Una curva de más de 20 milímetros de mercurio es lo mínimo que esperaríamos y si es de menos de 10 milímetros nos está diciendo que estamos haciendo unas compresiones de mala calidad. Porque, una pregunta, perdón, te interrumpo. ¿Por qué nosotros no tenemos capnógrafos si el capnógrafo te puede ayudar Sí a tenemos, valorar?
pero no le ponemos a los pacientes. No se lo ponen a todos, y no se lo ponen a todos porque el tiempo de, o sea, esa vaina se humedece y se daña rápido. Sí, Entonces, es por eso, es por una cuestión sencillamente del insumo, pero yo se los he dicho varias veces y es el paciente que potencialmente está mal, ¿no? El paciente chungo, el que uno ve que va por mal camino, debería tener, hombre, ¿no? póngale un Porque carnógrafo, te porque en cualquier ayuda momento se va a ir y te dañado. ayuda a valorar un paro temprano. Claro, claro. Y lo mismo, si ya se paró, pidan el camnógrafo. El camnógrafo, para los que no lo conozcan, es un cacharrito de este tamaño, ¿vale? Un cacharrito de 2 centímetros que se pone fácilmente y ya está. O sea, y va a servir, va a dar información. Incluso nos va a servir para ver recuperación de la circulación espontánea sin tener que estar todos quietos. Vamos a ver ahora otra vez, ¿será que está vivo? ¿Será que está muerto? Ay, no, no sigue muerto. Esas paradas hay que tratar de evitarlas. Si yo tengo un capnógrafo, me daré cuenta que hay un paso de la curva, de donde un momento a otro estamos con curvas de 20, un momento a otro 30, 40, 50, y eso, o sea, está vivo. Y ya está. Taquiarritmias inestables con pulso, que nos puede pasar y nos pasa frecuentemente en la UVI. Hay que identificar los signos de inestabilidad. Ojo, si el paciente está chocado o hipotenso, pues eso ya nos dice, hombre, tiene repercusión hemodinámica, la cosa no está bien. Si el paciente se sincopa, pues es evidente que no está bien. Pero a veces hay dudas con la isquemia miocárdica. Si un paciente se queja de dolor torácico persistente, ojo, porque eso puede significar que se está infartando por culpa de la taquiarritmia o que está haciendo un equivalente hemodinámico del ángulo. La insuficiencia cardíaca aguda, pues obviamente también eso es un signo de inestabilidad. En ese caso, independiente de cuál sea el tipo de arritmia, se chispa, se hace cardioversión eléctrica sincronizada. Importante, el hecho de que el paciente esté en la UCI no quiere decir necesariamente que esté sedado y analgesiado, a no ser que la situación sea agónica, pues en el caso no vamos a poner a pedir que vayan y envasen midazolam o envasen propofol o fentanilo, pues no, porque es agónico. Pero si el paciente no está agónico, pónganle un poquito de fentanilo, pónganle midazolam o propofol a dosis baja y ahí sí chíspenlo, porque si no, se va a acordar de ustedes toda la vida. La taquiarritmia estable, pues como lo hemos visto en los algoritmos, que también pasa frecuentemente, pues vamos y miramos. Si es de complejo estrecho, pues yo puedo ir, te puedo hacer maniobras vagales, o bueno, puedo poner al paciente a hacer maniobras vagales, o puedo hacerle un masaje carótido y mirar qué pasa. Y si veo que es una taquicardia supraventricular, pues puedo probar de colocarle adenosina, 6 miligramos, si no responde 12 miligramos, luego 18 miligramos. Siempre advertirle al paciente que va a tener una sensación rara, incluso cuando le administran el medicamento, díganle que tosa o que jadee un poco como un perro o algo así, porque la sensación de pausa suele ser muy desagradable. Y luego la fibrilación auricular, pues ya saben, ¿se pueden utilizar beta bloqueantes? ¿Se pueden utilizar canceros antagonistas? Sí, pero antes verifiquen o traten de cerciorarse de cómo está la función ventricular de base del paciente, ¿de acuerdo? Porque si tiene una fracción de eyección deprimida, probablemente el beta bloqueador no le va a sentar bien. Y si tienen la duda, pues amiodarona, que es lo que solemos hacer, y ya está. Y en las bradiarritmias, recordar también el protocolo. De hecho, ya se puede predecir cuando se ve que un paciente está empezando a hacer algunas pausas y demás, que tengan o tiene una bradicardia, pero asintomática, que dejen una atropina cerca. Se pueden colocar atropinas cada 3 a 5 minutos, 500 microgramos, máximo 3. Y se puede colocar isoproterenol, creo que vamos a caleudrinas, o eventualmente adrenalina en perfusión, pero lo suyo sería isoproterenol. Y el marcapasos transcutáneo, que cuando vengan a hacer aquí la práctica de RCP, pues cogemos el desfibrilador y repasamos cómo es que se pone el marcapaso, ¿vale? Y obviamente al mismo tiempo hay que ir pensando en causas y demás e ir hablando con cardiología para pensar en una solución definitiva si es el caso. De los trastornos hidroelectrolíticos que también mencionan en la guía, pues está sobre todo la hipercalemia, que es muy importante. Recuerden siempre estabilizar primero la membrana, colocar gluconato cálcico, que se colocan de 10 a 30 mililitros en 2 a 5 minutos. El efecto es transitorio, así que si hay que repetirlo, pues eso, se repetirá. Hay que hacer el chifo, el desplazar el potasio a nivel intracelular. Para eso utilizamos insulina con glucosa. Pueden utilizar diferentes esquemas. Por ejemplo, este que es de 10 unidades de rápido en 50 mililitros y en pasarlo en 15 a 20 minutos. Salbutamol, bicarbonato.
y tratar de eliminar el exceso de calcio con diuréticos de asa, resinas de intercambio o incluso diálisis y TOC. Y cuando vean esto, que es un paciente con una taquicardia ventricular, pero vean que hay una diferencia en el tipo de ondas, si se dan cuenta, generalmente antes de que pase eso suele haber una pausa. Y eso es unas puntas torcidas, ¿no? Entonces, estas puntas torcidas o esta taquicardia ventricular polimórfica suele deberse a hipocalemia y hipomagnesemia. Entonces, en ese caso, cuando vean eso, no duden y coloquen sulfato de magnesio. Ah, que es que el magnesio de la mañana o del mediodía estaba bien. No importa, pónganle magnesio si ven esa forma. Y luego verifiquen cómo está el potasio para mantener incluso concentraciones de potasio ligeramente altas. Y ya está, incluso piensen en la opción de colocar un marcapasos, ¿no? O sea, dejar puestas de manera transitoria los parchecitos, porque vuelvo y les digo que lo que suele ocurrir antes de que entren en ese tipo de ritmo es una pausa larga. Y hay situaciones especiales en la UIR, por ejemplo, un prono. Si tenemos un paciente en prono, ¿qué hacemos? Lloramos porque no podemos reanimarlo. Pues si tenemos suficiente gente y somos hábiles, pues lo giramos. Si vemos que no lo podemos girar porque es complicado, lo empezamos a reanimar en prono. ¿Vale? ¿Y cómo se hacen las compresiones? Pues se hacen entre las escápulas, ponemos, sí, es jodido, pero hay que hacerlo así, ¿vale? Bueno, pero es eso, De o sea, fracturas el eso esternón. es o que se muera o sacarlo, ya veremos O de hecho ya después. está muerto. Bueno, que se siga muriendo, que no haya retorno del otro lado, ¿vale? Entonces, lo que sí deberíamos tener en cuenta es que como vamos a hacer esas compresiones de aquella manera, en la medida de lo posible debería de colocarse debajo del paciente una bolsa de suero o que si estamos sobrados de gente, alguien meta las manos, sobre todo para evitar romperle ahí sí el esternón y las costillas por el tipo de compresiones que haremos. Y la desfibrilación la haremos con los parches en posición biaxilar, ¿vale? O podemos hacerlo en posición posterolateral, que es uno en la espalda del lado izquierdo y el otro en la axila derecha, ¿vale? O sea, aquí y acá. Y ya está. Y los cuidados post-reanimación, que ya era lo que decíamos antes, el objetivo de presión arterial mayor de 65, saturaciones en torno a 94, 98, evitar la hiperoxemia, no hay que tener a la gente al 100% por el efecto deleterio que tiene a nivel central. Y luego pensar en que tengo que evitar que vuelva a recaer, por tanto tengo que tenerlo bien de líquidos, tengo que tener noradrenalina, tengo que mirar a que no vaya a entrar otra vez en un ritmo malo y poner, por ejemplo, miodarona. Y lo que les decía de la temperatura, paciente normotérmico, ¿vale? Ya la hipotermia ya ha demostrado que no funciona, pues ¿para qué nos ponemos con eso? Si la arritmia te cojona. Pues sí, le pones miodarona y ya está. Y el pronóstico, que era lo que les decía al principio, hay una novedad. Pues además de que debemos hacer el examen clínico del paciente después de 72 horas, las primeras 72 horas es muy difícil poder examinar neurológicamente cómo está el paciente. Lo que se sugiere es que se haga después de las 72 horas sin sedación. Hola, hay que hacer un electroencefalograma para ver si hay estatus epiléptico o no. Y adicional a eso, los biomarcadores, que es lo que les decía que es la novedad. Por ahora hemos ido utilizando enolasa neuronal específica que no es tan específica y tan sensible Y tan y neuronal. ni tan neuronal. Y en cambio lo que hay ahora nuevo es el neurofilamento de cadena ligera, Ah, ¿vale? El NFL sí que es bastante sensible, digamos, para lesión neuronal importante. y eso se hace aquí. Pues vamos a ver, esa es la idea, que empiecen a hacerlo acá en el hospital el neurofilamento. Por No, ahora parce. puede uno pedir la enolasa neuronal específica de manera secuencial a las 24, 48, 72 horas se puede pedir, ¿vale? Ok. Para cuando la vayan a pedir, se van a dar cuenta que están en el peritorio de cardio. Si ponen CAR y CAR, les va a salir dentro, porque si lo piden como neumo, les va a decir que si ya pidieron una, tienen que esperar una semana para pedir la siguiente, Ah, ¿vale? Y la neuroimagen y ya está. Esto que parece una chorrada, deberíamos de hacerlo siempre, y es cuando entramos a la guardia, hablar con enfermería y definir, o sea, ya el líder es fácil definirlo porque por defecto el líder debería de ser el adjunto. Lo que no quiere decir que si el adjunto no está habituado a la reanimación, no pueda ser el líder cualquier otra persona, ¿vale? Pero inicialmente se supone que por responsabilidad legal es el adjunto. Deberíamos de hablar con el resto de enfermería para identificar quién va a encargarse de cada rol cuando empieza la guardia.
Si llega a pasar algo con el paciente de tal, pues tú te encargarás de, lo habitual sería que la enfermera o el enfermero que le lleve se encargue, por ejemplo, de la administración de medicamentos porque sabe qué vías tiene, en dónde las tiene, qué se le ha puesto hasta ahora. Y luego el debriefing en caliente. O sea, cuando uno termina de hacer una reanimación, debería de sacar 5 minutitos para hablar con todo el equipo y decir qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podríamos mejorar. Todo obviamente con un sentido constructivo, no por decir, ¿por qué no hicieron tal cosa? No, Pensé que ibas a decir ¿vale? un sentido peso. Un sentido pésame. Y ya está, Deberíamos ¿vale? tener Preguntas, un dudas, tablero en aportes. figura, como un circular, donde se establezcan los roles al inicio de la guardia. Sí, eso está bien. Por eso lo digo yo que deberíamos Sí, aquí mismo en ese mismo tablero deberíamos de poner, bueno, mire, vamos a hacer esto. Y de esa manera, cuando empiece la parada, todos están más tranquilos porque el problema es sobre todo el agobio que produce ver a alguien muerto. Cuando ve a alguien muerto, uno ve todo el mundo, eso parece como si estuvieran asustando gallinas. Todo el mundo está por todas partes mirando qué hacer. Es una situación complicada, alguien se está muriendo, no es fácil. Por tanto, si se asignan tareas desde el principio va a ser más fácil, porque todo el mundo tira a hacer compresiones, no hay alguien que esté mirando bien el tiempo, complicado, y lo que ¿vale? uno tiene que pensar es que lo que pueda pasar ya pasó. Sí, sí, Y sí, es que se muera, porque ya está sí, muerto. ya está muerto, exactamente, es verdad. Aún así hay que hacer lo posible por traerlo del otro lado. Vale, ¿preguntas o dudas? ¿Alguien quiere decir algo? Ah, mire, ahora sí ya se pudo. Perdón, que lo que no sé por qué no pude conectarme de nuevo al ordenador, hubo algún problema. Vale, Sally tenía por ahí una pregunta. Sí, sí, está activado. Sally, lo primero que tienes que identificar en todo tipo de ritmo es qué tanta repercusión tienes hemodinámica, ¿vale? Entonces, según la repercusión hemodinámica, si tienes un síndrome de braditaqui, tienes que ver dentro del trazado qué es lo que te está generando la inestabilidad. Suele ser, hola, ¿qué tal? Suelen ser la parte de la taquiarritmia. Lo que dijo aquí Juanpa, esos casos a veces son muy especiales, hay que ir hablando con cardio y lo mismo, es como si tuvieras un ritmo mixto, ve alistando medicación para manejo de la taquicardia y de la bradyarritmia y tienes que seguir el algoritmo tal cual. Ahí no hay ningún cambio, ¿vale? Y avisar a cardio, obviamente, ¿vale? Venga, nos vemos.